Han notado hace un par de meses, no demasiados, la autoridad investigadora de la comisión, el titular Escalonena, dio a conocer en un boletín de prensa que daba inicio a una investigación para analizar condiciones de competencia en el sector ferroviario en México. La investigación ha concluido y el titular de la investigadora, que es el responsable de haber llevado el asunto, quien digamos lo tramitó y quien tiene las conclusiones de su investigación, les dará una exposición de lo que encontraron y posteriormente les explicará cuál es lo que sigue, digamos, terminada esta investigación, que continúa después. Muchas gracias. No se escucha. No se escucha bien. Se escucha muy mal. Muy buenos días a todos. Como decía la presidenta de la comisión, los hemos convocado para dar a conocer el dictamen preliminar de la autoridad investigadora de la COFESE en relación con las condiciones de competencia en los servicios de interconexión utilizados en el transporte ferroviario de carga en el territorio nacional. El dictamen preliminar determina que no existen condiciones de competencia efectiva en los servicios de interconexión entre redes ferroviarias usadas para el servicio de transporte de carga. Conclusión derivada del procedimiento previsto en el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica. La falta de competencia en el sector restringe la capacidad de la plataforma logística de México, se inhibe el crecimiento económico nacional y se limita el desarrollo de las zonas económicas especiales. Las afectaciones no solo trascienden a los usuarios del sistema ferroviario, sino a los sectores claves de la economía, principalmente el agropecuario y el industrial. El mercado materia de la declaratoria es la red de vías del sistema ferroviario mexicano. Para su análisis, esta se dividió en 5 redes. La red de Grupo México, compuesta por Ferromex y Ferrosur, la red de Kansas City Southern de México, la red de Ferrovalle, cuyos principales accionistas son estas dos empresas, Kansas City y Grupo México, la red de la línea Coahuila-Durango y la red de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la cual incluye las vías Chiapas-Mayab. Es importante destacar que la configuración de la red se debe al proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano, iniciado en 1995 e instrumentado con el fin de mejorar el sistema y contar con un transporte moderno, eficiente y de bajo costo que, entre otras cosas, buscaba incrementar la competencia en el sistema de transporte en general, así como la competitividad del país. El mapa de México que está proyectado ahí muestra cada una de las 5 redes, diferenciadas por un color distinto. En ellas coinciden los nombres otorgados a las redes, con los concesionarios o asignatarios que son sus únicos administradores y operadores. La autoridad investigadora analizó en específico los servicios de interconexión por derechos de paso en cada una de las redes, es decir, los derechos a los que pueden acceder los concesionarios para que sus trenes transiten por vías férreas de otro concesionario a cambio del pago de una contraprestación. Son los derechos de paso los que permiten dar continuidad a la red. Esto es, si un productor desea enviar su carga por vías férreas de Manzanillo, Colima, a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país, por ejemplo, debe contratar los servicios de las empresas de Grupo México, que es el único oferente disponible en el origen, y a su vez pagar los derechos de paso a Kansas City Southern de México para que el tren con la carga pueda acceder a las vías férreas correspondientes a la segunda parte del trayecto. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, hay 3 maneras para el otorgamiento de derechos de paso. Primero, algunos derechos de paso están contemplados en los títulos de concesión que en su momento fueron otorgados a cada agente. Segundo, existen otros como consecuencia de acuerdos privados entre concesionarios. Y tercero, los decretados por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, previa determinación de condiciones de competencia efectiva por parte de la COFESE, justamente lo que hoy estamos presentando. La investigación que hicimos concluye que no existen condiciones de competencia efectiva
en el servicio de interconexión en 3 de las redes analizadas. Estas son Grupo México, Kansas City Southern de México y Ferrovalle. El 72.3% del total de las vías férreas del país, donde no existen condiciones de competencia efectiva, son controladas por 2 participantes. El primero, Grupo México, que está compuesto por las concesiones de Ferromex y Ferrosur, y el segundo, Kansas City Southern de México, y que juntos controlan el 75% de las acciones del concesionario Ferrovalle. Estas empresas tienen capacidad para fijar precios y restringir el abasto de la interconexión en modalidad de derechos de paso entre los concesionarios. Tienen capacidad de fijar precios porque los concesionarios cuentan con el privilegio de determinar por sí solos el precio de usar las vías bajo su control, sin que otros agentes puedan negociar dicha contraprestación. Precio que suele ser transferido íntegramente a la tarifa del usuario. Es importante subrayar que en la determinación de este precio no existe una metodología específica, ni se consideran los costos asociados al servicio de la interconexión. Asimismo, tienen capacidad para restringir el abasto. Esto porque los concesionarios ejercen una doble exclusividad, la de operación de vías férreas y la prestación del servicio de transporte en estas. De ahí que el incentivo dominante es restringir el paso en sus vías a otros concesionarios y ser ellos los únicos que las utilizan. En la investigación se destaca que solamente en una ocasión, desde 1995, los concesionarios han pactado el establecimiento de un derecho de paso, y fue por efecto de un intercambio recíproco y limitado de acceso a sus respectivas vías férreas. El margen de control está aún más concentrado, al considerar que las vías de Ferrovalle responden a los intereses de Grupo México y de Kansas City Southern de México, dado que ambos son al mismo tiempo sus dueños y sus clientes. A las capacidades restrictivas a la competencia de los concesionarios se suman barreras a la entrada de nuevos participantes, como consecuencia de, primero, la obligación legal de contar con títulos de concesión o asignación para operar y explotar las redes que componen el sistema ferroviario, así como de la elevada inversión para replicar una red y así atender trayectos o rutas que compitan con las existentes. Por la naturaleza del sector, las capacidades de fijar precios y restringir el abasto son inevitables, a menos que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario determine derechos de paso para hacerlo funcionar de manera continua, que todo el sistema ferroviario nacional, y así garantizar la adecuada interconexión para mover de manera más eficiente una mayor cantidad de productos a lo largo y ancho del país. De acuerdo con la misma investigación, la falta de competencia efectiva en los servicios de interconexión se traduce en un sistema ferroviario ineficiente, caracterizado por la baja conectividad entre las redes, altas tarifas no asociadas a costos, así como incumplimiento de los términos acordados entre las partes. Todo ello genera un servicio de transporte discontinuo y deficiente, que ocasiona problemas tanto a los propios concesionarios como a los usuarios del transporte ferroviario. Entre otros, subrayo los incrementos en la tarifa pagada por los usuarios. Si la carga requiere utilizar una vía controlada por un agente distinto al contratado en el punto de origen, la tarifa en ese tramo puede incrementarse en promedio hasta 8.3 veces en comparación con lo pagado en el resto de la ruta. Para evitar este costo, algunos usuarios se ven obligados a utilizar rutas menos eficientes para no utilizar esa última milla. Segundo, los pagos adicionales por servicios. Los usuarios se ven obligados a pagar servicios adicionales, como es la renta de locomotoras para movilizar la carga que se encuentre en espera de ser transportada por el concesionario. En ese sentido, el incumplimiento de los horarios de prestación de los servicios de interconexión entre concesionarios ocasiona retrasos en rutas y falta de locomotoras para transportar la carga. La alteración de otras actividades económicas. El incumplimiento de los tiempos de entrega de la carga por parte de los concesionarios genera retrasos en las industrias o comercios que dependen de los insumos movidos por las vías férreas. Por ejemplo, los usuarios han recibido su carga transportada por vías férreas hasta con una semana de retraso, implicando demoras en su producción porque la carga se queda parada
esperando a ser movilizado. Y el incremento en costos logísticos. La incertidumbre en tiempos y los costos del servicio de transporte ferroviario incentivan la contratación de otros medios de transporte menos eficientes en tiempos y costos de traslado para reducir su afectación productiva, como es el de embarque en puertos o el de carga por carretera, además de verse obligados a pagos adicionales por demoras de carga y descarga de buques. Esto contribuye con el congestionamiento de las vías terrestres y limita las opciones de movilidad en carreteras, deteriorando el bienestar de la población. ¿Qué sigue? Una vez presentados los elementos que determinan la falta de competencia efectiva en los derechos de paso, corresponde a los agentes económicos interesados en este procedimiento, esto es a los concesionarios y usuarios del servicio, presentar al Pleno de la COFESE sus manifestaciones y alegatos sobre este tema. Posteriormente, el Pleno de la Comisión emitirá la resolución final del caso. Si se confirma lo aquí señalado, será la autoridad coordinadora del sector, esto es la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la responsable de establecer la regulación y medidas necesarias para asegurar las condiciones de competencia en el sistema ferroviario, debiendo indicar a los concesionarios los nuevos derechos de paso y los lineamientos para el cobro de las tarifas respectivas. Es importante destacar que este procedimiento es posible gracias a una reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, promulgada recientemente por el actual Gobierno federal. En ella se creó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y se estableció la posibilidad de que ésta otorgue derechos de paso en caso de que la COFESE determine la falta de condiciones de competencia. Termino mi intervención señalando que esta autoridad investigadora considera urgente implementar mecanismos para mejorar el servicio del transporte ferroviario en el país. La actuación de la agencia reguladora es de suma importancia para incentivar un servicio eficiente del que se van a ver beneficiados todos los usuarios del sistema ferroviario mexicano. Sin una competencia efectiva en el sector transporte, nuestro país no podrá aspirar a convertirse en una plena plataforma logística para el comercio nacional e internacional, lo que nos condena también a un bajo crecimiento económico y a la persistencia de la desigualdad entre regiones. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para preguntas.